El procedimiento administrativo, antecedentes, objeto y ámbito de aplicación. Los interesados en el procedimiento administrativo. Normas generales de actuación de las administraciones públicas. Términos y plazos en el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de pasos organizados que permite a la Administración manifestar su voluntad a través de sus órganos. Su relevancia está reconocida en el artículo 105 de la Constitución española, que indica que una ley debe regular cómo se producen los actos administrativos y garantizar la participación de las personas interesadas cuando sea necesario. La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es la norma que actualmente regula este proceso. Esta ley establece los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, define el procedimiento común a todas las administraciones, y regula los principios que deben regir la actividad administrativa, incluyendo los procedimientos sancionadores y de responsabilidad. La ley se aplica al sector público en general, que incluye la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector público institucional, compuesto por organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, así como entidades de derecho privado y universidades públicas cuando ejercen funciones administrativas. Además, dentro del ámbito público se consideran administraciones públicas tanto la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y locales, como los organismos públicos que dependen de ellas. En definitiva, el procedimiento administrativo es el canal formal que permite a la Administración actuar de manera ordenada, asegurando transparencia y participación, y bajo principios de eficacia y seguridad jurídica en beneficio de los ciudadanos y el interés general. En el procedimiento administrativo, los interesados son aquellos que tienen la capacidad para actuar ante las administraciones públicas, con el fin de ejercer y defender sus derechos e intereses. Tienen esta capacidad de obrar personas físicas y jurídicas, siempre que tengan capacidad legal según el derecho civil. Menores de edad, pueden actuar en defensa de sus derechos e intereses, siempre que el ordenamiento jurídico lo permita sin necesidad de sus tutores. La excepción son los menores incapacitados, si la incapacitación afecta a los derechos en cuestión. Otros colectivos, cuando así lo declare la ley, también pueden actuar como interesados los grupos de afectados, las asociaciones o entidades sin personalidad jurídica, y patrimonios independientes o autónomos. En resumen, la ley permite que no solo las personas físicas y jurídicas participen en el procedimiento administrativo, sino también ciertos menores y colectivos, siempre que el ordenamiento jurídico lo avale. Esto asegura que los derechos e intereses de todos los involucrados estén protegidos. En el procedimiento administrativo, se considera interesados a las personas y entidades que tienen un papel activo o que pueden verse afectadas por la decisión final. Los interesados son quienes inician el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos. Aquellos que no han iniciado el procedimiento, pero tienen derechos que podrían verse afectados por la decisión administrativa. Personas cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, pueden ser impactados por la resolución, siempre que se presenten en el procedimiento antes de que se emita una decisión final. Además, asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales pueden actuar como titulares de intereses colectivos, en los términos que establezca la ley. Si la condición de interesado depende de una relación jurídica que puede transmitirse a otra persona, el sucesor adquiere automáticamente esta condición en cualquier fase del procedimiento. Esto asegura que los derechos e intereses de quienes participan, o podrían verse afectados, estén protegidos a lo largo de todo el proceso administrativo. En el procedimiento administrativo, los interesados que tienen capacidad de obrar pueden actuar mediante un representante, a menos que manifiesten lo contrario. Las personas físicas o jurídicas, según sus estatutos, también pueden representar a otras ante las administraciones públicas. Para llevar a cabo acciones importantes, como presentar solicitudes o interponer recursos en nombre de otra persona, es necesario acreditar esta representación. Sin embargo, para gestiones sencillas, la representación se da por supuesta. La acreditación de la representación puede realizarse por cualquier medio legalmente válido que pruebe su existencia, incluyendo apoderamiento apud acta, a través de comparecencia personal o electrónica. Inscripción en el registro electrónico de apoderamientos,
lo cual se consulta electrónicamente y se añade al expediente administrativo. Si falta o es insuficiente la acreditación, el interesado tiene 10 días para corregirlo, o más tiempo si el caso lo justifica, para no invalidar el acto realizado. Las administraciones públicas pueden autorizar a personas físicas o jurídicas para realizar ciertas transacciones electrónicas en representación de los interesados, estableciendo las condiciones y responsabilidades de estos representantes. Aunque haya un representante, el interesado siempre tiene el derecho de comparecer personalmente. Las administraciones públicas en España, como la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, cuentan con un registro electrónico general de apoderamientos. En estos registros se inscriben poderes generales, otorgados por una persona para que un representante actúe en su nombre en procedimientos administrativos. Estos poderes pueden ser otorgados mediante comparecencia electrónica o presencial, y deben incluir una verificación del poder de representación. Tipos de poderes que se registran. Poder general, permite actuar en nombre del poderdante ante cualquier administración. Poder específico, autoriza a actuar solo ante una administración u organismo en particular. Poder limitado, permite realizar trámites específicos que se detallan en el poder. Los registros de apoderamientos de cada administración se interconectan y son compatibles entre sí, facilitando el intercambio de información y validación de poderes entre distintos registros administrativos, registros mercantiles, de propiedad y notariales. Datos esenciales que incluye cada inscripción de poder. Identificación del poderdante y del apoderado, nombre, DNI, NIF, etc. Fecha de inscripción y duración del poder. Tipo de poder y su alcance. Validez y renovación. Cada poder registrado tiene una validez máxima de 5 años, aunque el poderdante puede revocarlo, denunciarlo o prorrogarlo antes de que venza. Las solicitudes para inscribir, prorrogar o revocar un poder pueden hacerse en cualquier registro, surtiendo efecto desde su fecha de inscripción en el registro correspondiente. Este sistema de registro facilita la gestión de apoderamientos en procedimientos administrativos, asegurando claridad y validez en la representación de los interesados ante las administraciones públicas. Cuando en una solicitud o comunicación participan varios interesados, la Administración dirigirá las actuaciones resultantes al representante designado por ellos o, en su defecto, al interesado que se mencione primero en el documento. Si durante la tramitación de un procedimiento no público se identifica a personas con derechos o intereses legítimos y directos que puedan verse afectados por la resolución final, se les notificará sobre la existencia y curso del procedimiento. Las administraciones públicas deben verificar la identidad de los interesados en un procedimiento administrativo, confirmando los datos personales que figuran en su DNI o documento equivalente. La identificación electrónica puede hacerse mediante certificados electrónicos cualificados de firma electrónica de prestadores autorizados. Certificados electrónicos de sello electrónico de prestadores oficiales. Sistemas de clave concertada y otros aprobados por la Administración, que garanticen la identidad del usuario y cuenten con registro previo. Estos deben contar con autorización de la Secretaría General de Administración Digital, salvo que existan motivos de seguridad pública. Las administraciones están obligadas a ofrecer siempre alguno de los métodos basados en certificados electrónicos, incluso si también permiten el uso de otros sistemas de identificación. Además, estos recursos técnicos de identificación deben estar ubicados en la Unión Europea, y en el caso de datos sensibles, en territorio español. Cualquier sistema de identificación aprobado por la Administración General del Estado será reconocido por todas las administraciones, permitiendo así una identificación válida en cualquier procedimiento público. Los interesados pueden firmar documentos dirigidos a las administraciones públicas mediante cualquier método que asegure la autenticidad de su voluntad y consentimiento, así como la integridad del documento. Si optan por medios electrónicos, se consideran válidos los siguientes sistemas de firma. Firma electrónica cualificada y avanzada, basada en certificados electrónicos cualificados emitidos por prestadores en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Sello electrónico cualificado y avanzado, también basado en certificados electrónicos cualificados de los mismos prestadores. Otros sistemas de firma, aquellos que las administraciones consideren válidos, siempre que garanticen la identidad del usuario y cuenten con un registro previo, debiendo ser autorizados por la Secretaría General de Administración Digital. Esta autorización se emitirá en un plazo de 3 meses, y la falta de resolución se considerará como un rechazo.
Las administraciones deben asegurar que los sistemas de firma estén disponibles para todos los procedimientos, incluso si se permite el uso de otros métodos adicionales. Todos los recursos técnicos para la gestión de estos sistemas de firma deben estar ubicados en la Unión Europea, y en caso de datos sensibles, en territorio español. Los datos no pueden ser transferidos a un país tercero, excepto en casos específicos autorizados. Si la normativa aplicable lo permite, los sistemas de identificación de esta ley también pueden ser aceptados como métodos de firma, siempre que garanticen la autenticidad de la voluntad de los interesados. Cuando se utilice un sistema de firma aceptado, se considera que la identidad del firmante ya ha sido acreditada. Para realizar cualquier acción en el procedimiento administrativo, los interesados deben acreditar su identidad a través de los medios de identificación establecidos en la ley. Sin embargo, se requiere el uso de firma obligatoria únicamente en los siguientes casos: formulación de solicitudes, presentación de declaraciones responsables o comunicaciones, interposición de recursos, desistimiento de acciones, renuncia a derechos. Las administraciones públicas deben facilitar que los interesados se relacionen electrónicamente con la administración, proporcionando los canales de acceso y los sistemas necesarios. Además, deben ofrecer asistencia a aquellos que lo necesiten, especialmente en cuestiones de identificación y firma electrónica, así como en la presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas. Si un interesado carece de los medios electrónicos necesarios, un funcionario público podrá realizar su identificación o firma electrónica, siempre que el interesado se identifique y dé su consentimiento expreso. Esta actuación debe quedar registrada para evitar disputas. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán un registro actualizado de los funcionarios autorizados para llevar a cabo estos procesos de identificación y firma. Este registro será interoperable y estará conectado con los de otras administraciones públicas para validar dichas habilitaciones. Al menos incluirá a los funcionarios que trabajan en oficinas de asistencia en materia de registros. Quienes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas disfrutan de una serie de derechos en sus relaciones con estas. Estos derechos incluyen: comunicación electrónica. Tienen derecho a comunicarse con las administraciones a través de un punto de acceso general electrónico. Asistencia en medios electrónicos. Pueden recibir ayuda en el uso de medios electrónicos para interactuar con las administraciones. Uso de lenguas oficiales. Tienen derecho a utilizar las lenguas oficiales de su comunidad autónoma según lo estipulado en la ley. Acceso a la información pública. Pueden acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley de Transparencia y otros marcos legales. Trato respetuoso. Tienen derecho a ser tratados con respeto y deferencia por parte de las autoridades y empleados públicos. Exigencia de responsabilidades. Pueden exigir responsabilidades a las administraciones y autoridades cuando corresponda. Identificación y firma electrónica. Tienen derecho a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica establecidos en la ley. Protección de datos personales. Se garantiza la protección de sus datos personales, asegurando su seguridad y confidencialidad en los sistemas de las administraciones. Otros derechos, además, gozan de cualquier otro derecho que les reconozca la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los que se reconocen específicamente a los interesados en el procedimiento administrativo. Las personas físicas tienen la libertad de elegir si desean comunicarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos o no. Sin embargo, existen excepciones en las que están obligadas a hacerlo. Además, pueden modificar su método de comunicación en cualquier momento. Están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas en los siguientes casos. Personas jurídicas. Todas las entidades que tengan esta forma legal deben comunicarse electrónicamente. Entidades sin personalidad jurídica, también deben hacerlo. Profesionales con colegiación obligatoria. Aquellos que ejercen una actividad que requiere estar colegiado, incluyendo notarios y registradores, deben relacionarse electrónicamente en el ejercicio de su profesión. Representantes de interesados obligados. Quienes representen a un interesado que debe comunicarse electrónicamente también están obligados a hacerlo. Empleados públicos. Los empleados de las administraciones deben relacionarse electrónicamente en los trámites que realicen debido a su condición laboral, según lo que establezcan las normativas de cada administración.
Además, las administraciones públicas pueden establecer la obligación de comunicarse electrónicamente para ciertos procedimientos o grupos de personas físicas que por su situación económica o técnica tengan acceso a los medios electrónicos. Las disposiciones relacionadas con el registro electrónico de apoderamientos y otros sistemas administrativos comenzarán a aplicarse a partir del 2 de abril de 2021, según lo estipulado en la normativa correspondiente. En los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, el idioma oficial es el castellano. Sin embargo, los interesados que se dirijan a la Administración en una comunidad autónoma con lengua cooficial pueden utilizar esa lengua. En este caso, el procedimiento se llevará a cabo en la lengua elegida por el interesado. Si hay varios interesados y hay discrepancia sobre el idioma, el procedimiento se tramitará en castellano, pero los documentos solicitados se expedirán en la lengua elegida por los interesados. Para los procedimientos de las comunidades autónomas y de las entidades locales, se aplicará la legislación autonómica correspondiente sobre el uso del idioma. Además, la Administración Pública debe traducir al castellano aquellos documentos o partes de expedientes que necesiten tener efecto fuera de la comunidad autónoma, así como los documentos solicitados expresamente por los interesados. No será necesaria la traducción si los documentos tienen efecto en una comunidad autónoma donde se hable una lengua cooficial. Cada administración pública cuenta con un registro electrónico general donde se registran todos los documentos presentados o recibidos, así como la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los organismos públicos dependientes de cada administración pueden tener su propio registro electrónico, el cual debe ser interoperable y estar conectado con el registro electrónico general. Este registro electrónico general actúa como un portal que facilita el acceso a los registros electrónicos de cada organismo, garantizando la seguridad y protección de los datos personales. La creación de estos registros se publicará en el diario oficial correspondiente, y su contenido estará disponible en la sede electrónica para consulta. Los registros anotarán los documentos en orden temporal, indicando la fecha de recepción o salida. Una vez registrado, los documentos se enviarán rápidamente a sus destinatarios y unidades administrativas correspondientes. Cada anotación incluirá detalles como el número de registro, fecha y hora de presentación, identificación del interesado y el contenido del documento, asegurando la integridad con un recibo autenticado. Los interesados pueden presentar documentos en el registro electrónico de la Administración, en oficinas de correos, representaciones diplomáticas, oficinas de asistencia en materia de registros, o en otros lugares establecidos por la normativa. Todos los registros electrónicos deben ser compatibles e interconectados para permitir la transmisión telemática de la información. Los documentos presentados físicamente serán digitalizados por la oficina de asistencia, que devolverá los originales al interesado, salvo que la normativa indique lo contrario. Las administraciones pueden exigir la presentación electrónica de ciertos documentos para determinados procedimientos, dependiendo del acceso y disponibilidad de medios electrónicos de los interesados. Además, las administraciones públicas mantendrán actualizada una lista de oficinas que brindan asistencia para la presentación electrónica de documentos. Cualquier documento que tenga un régimen especial de presentación no será considerado presentado a través del registro. Cada administración debe mantener un archivo electrónico único que contenga los documentos de procedimientos finalizados, siguiendo la normativa aplicable. Estos documentos deben conservarse en un formato que garantice su autenticidad, integridad y accesibilidad, independientemente del tiempo transcurrido desde su emisión. Además, se debe permitir la transferencia de datos a otros formatos y soportes para asegurar su consulta desde diversas aplicaciones. La eliminación de estos documentos solo podrá llevarse a cabo con autorización, conforme a la normativa vigente. Los soportes donde se almacenen los documentos deben estar protegidos con medidas de seguridad que cumplan con el Esquema Nacional de Seguridad, garantizando la integridad, autenticidad, confidencialidad y conservación de la información. Esto incluye la identificación de usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos. Las personas tienen la responsabilidad de colaborar con la Administración en los términos establecidos por la ley aplicable. Si no hay una previsión específica, deben facilitar informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración necesite para ejercer sus competencias.
Sin embargo, no están obligadas a revelar información que atente contra su honor, intimidad personal o familiar, o que incluya datos confidenciales de terceros obtenidos a través de servicios profesionales, respetando también la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, aquellos interesados en un procedimiento que conozcan datos que puedan identificar a otros interesados que no hayan comparecido deben proporcionarlos a la administración correspondiente. En caso de que una inspección requiera entrar en el domicilio del afectado o en otros lugares que necesiten autorización, se seguirá lo dispuesto en el artículo 100. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea de forma presencial o electrónica, es obligatoria solo cuando así lo establezca una norma con rango de ley. Cuando se requiera la comparecencia, la citación indicará claramente el lugar, la fecha, la hora, los medios disponibles y el objetivo de la misma, así como las consecuencias de no presentarse. Además, si el interesado lo solicita, las administraciones públicas le proporcionarán un certificado que acredite su comparecencia. Los titulares de las unidades administrativas y el personal de las administraciones públicas responsables de la resolución de asuntos tienen la obligación de garantizar una tramitación eficiente y efectiva. Deben tomar las medidas necesarias para eliminar cualquier obstáculo que impida o dificulte el ejercicio de los derechos de los interesados y asegurar el respeto a sus intereses legítimos. Si se producen anormalidades en la tramitación de los procedimientos, los interesados pueden solicitar que se exija responsabilidad a la administración pública correspondiente. La administración pública tiene la obligación de dictar una resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, independientemente de cómo se hayan iniciado. En casos de prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, la resolución debe reflejar la circunstancia correspondiente, indicando los hechos y normas aplicables. Sin embargo, esta obligación no aplica en situaciones de terminación por pacto o en procedimientos que solo requieren una declaración responsable. El plazo máximo para notificar la resolución está determinado por la normativa correspondiente, sin que pueda exceder los 6 meses, a menos que una ley establezca un plazo mayor. Si no se especifica un plazo, se aplicará un máximo de 3 meses, contándose desde la fecha del acuerdo de iniciación, en procedimientos de oficio. La fecha de entrada de la solicitud en el registro electrónico, en procedimientos solicitados por los interesados. Las administraciones públicas deben publicar en su portal web los procedimientos de su competencia, incluyendo los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. Además, deben informar a los interesados sobre el plazo máximo para la resolución y notificación de los actos que concluyan el procedimiento, lo que se hará en la notificación o publicación del acuerdo de inicio. Si el número de solicitudes o personas afectadas podría llevar a un incumplimiento del plazo de resolución, se podrán habilitar medios adicionales para garantizar el cumplimiento. El personal y los titulares de los órganos administrativos son responsables del cumplimiento de esta obligación. El incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. El plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución puede suspenderse en diversas circunstancias, detalladas a continuación. Subsanación de deficiencias. Si se requiere a un interesado que subsane deficiencias o aporte documentos necesarios, el plazo se suspenderá desde la notificación del requerimiento hasta que se cumpla, o hasta que venza el plazo concedido. Pronunciamiento de la Unión Europea. Si es necesario obtener un pronunciamiento previo de un órgano de la Unión Europea, el plazo se suspenderá desde la petición hasta la notificación de dicho pronunciamiento a la Administración. Procedimiento pendiente en la UE. Si existe un procedimiento no finalizado en la UE que influya en la resolución, el plazo se suspenderá desde que se tenga constancia de su existencia hasta que se resuelva, debiendo comunicarse a los interesados. Informes preceptivos. Si se solicitan informes necesarios a otra administración, el plazo se suspenderá desde la petición hasta la recepción del informe, con un límite de 3 meses. Si el informe no se recibe en este tiempo, el procedimiento continuará. Pruebas técnicas o análisis. El plazo se suspenderá durante el tiempo necesario para la incorporación de resultados de pruebas o análisis solicitados por los interesados. Negociaciones de pacto o convenio. Si se inician negociaciones para un pacto o convenio, el plazo se suspenderá desde la declaración formal hasta la conclusión de dichas negociaciones. Pronunciamiento judicial. Si se requiere un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, el plazo se suspenderá desde la solicitud hasta que la Administración tenga constancia del mismo. Además, el plazo también puede suspenderse en los siguientes casos. Requerimiento a otra administración.
Si una administración requiere a otra para anular o revisar un acto que considera ilegal, el plazo se suspenderá desde el requerimiento hasta que se atienda o se resuelva el recurso contencioso administrativo. Actuaciones complementarias. Si se decide realizar actuaciones complementarias, el plazo se suspenderá desde que se notifique el acuerdo del inicio hasta que éstas finalicen. Recusación de interesados. Si los interesados promueven la recusación de un funcionario, el plazo se suspenderá desde la presentación de la recusación hasta que se resuelva. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. De forma excepcional, cuando los recursos humanos y materiales disponibles se hayan agotado, el órgano competente para resolver puede, a propuesta del órgano instructor o de su superior jerárquico, acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Esta ampliación no podrá exceder el tiempo establecido para la tramitación del procedimiento. Es importante destacar que la decisión sobre la ampliación del plazo debe ser notificada a los interesados, y no cabe recurso alguno contra esta resolución. En los procedimientos iniciados por el interesado, si la Administración no notifica una resolución expresa dentro del plazo máximo establecido, se considera que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo. Sin embargo, esto no aplica en casos específicos establecidos por ley o normativas de la Unión Europea o del derecho internacional. Si el procedimiento tiene que ver con el acceso o ejercicio de actividades, la ley solo puede desestimar el silencio administrativo por razones de interés general. Efectos del silencio administrativo. Silencio desestimatorio. En los siguientes casos, el silencio administrativo será desestimatorio. Procedimientos relacionados con el derecho de petición. Solicitudes que impliquen la transferencia de derechos sobre bienes de dominio público o servicios públicos. Actividades que puedan dañar el medio ambiente. Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones. Impugnación de actos y disposiciones. Estimación por silencio. Si el interesado interpone un recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo, este se considerará estimado si, al finalizar el plazo de resolución, la Administración no ha dictado una resolución expresa. Naturaleza del silencio administrativo. La estimación por silencio administrativo se considera un acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación, por otro lado, solo permite que los interesados interponen el recurso administrativo o contencioso administrativo correspondiente. Régimen de resolución. La obligación de dictar resolución expresa se regula de la siguiente manera. Estimación. La resolución expresa posterior al silencio solo puede confirmar el acto. Desestimación. La resolución expresa posterior a la desestimación puede adoptarse sin estar vinculada al sentido del silencio. Efectos y certificación. Los actos producidos por silencio administrativo pueden ser utilizados ante la Administración o ante terceros. Tienen efecto desde el vencimiento del plazo sin que se haya dictado una resolución. La existencia del silencio se puede acreditar mediante cualquier medio de prueba, incluyendo un certificado que expide el órgano competente en un plazo de 15 días desde que expira el plazo de resolución. Los interesados pueden solicitar este certificado en cualquier momento, computándose el plazo de 15 días desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración competente. En los procedimientos iniciados de oficio, si la Administración no dicta y notifica una resolución expresa dentro del plazo máximo establecido, sigue teniendo la obligación legal de resolver, lo que genera los siguientes efectos. Procedimientos con derechos favorables. Si el procedimiento podría resultar en el reconocimiento o constitución de derechos a favor de los interesados, estos pueden entender que sus solicitudes han sido desestimadas por silencio administrativo. Procedimientos sancionadores. En aquellos procedimientos donde la Administración ejerce potestades sancionadoras o intervenciones que podrían tener efectos desfavorables, se producirá la caducidad del procedimiento. En este caso, la resolución que declare la caducidad resultará en el archivo de las actuaciones, siguiendo lo establecido en el artículo 95 de la normativa. Causas de paralización. Si el procedimiento se ha detenido por causas imputables al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. En resumen, la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio no libera a la Administración de su obligación de resolver y tiene consecuencias tanto para derechos favorables como para procedimientos sancionadores. Los documentos públicos administrativos son aquellos válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas.
Estos documentos deben ser emitidos, preferentemente por escrito o a través de medios electrónicos, salvo que se requiera otra forma más adecuada. Para que un documento electrónico administrativo sea considerado válido, debe cumplir con los siguientes requisitos. Formato y soporte: contener información archivada en un soporte electrónico y en un formato que permita su identificación y tratamiento diferenciado. Datos de identificación: incluir datos que permitan la individualización del documento, pudiendo ser incorporados a un expediente electrónico. Referencia temporal: incorporar una marca de tiempo que indique cuándo fue emitido. Metadatos: incluir los metadatos mínimos exigidos por la normativa. Firmas electrónicas: contar con las firmas electrónicas correspondientes según la normativa aplicable. Los documentos electrónicos que cumplan estos criterios y sean enviados a un tercero por medios electrónicos se considerarán válidos. No obstante, los documentos emitidos por las administraciones públicas que sean de carácter meramente informativo o que no formen parte de un expediente administrativo no necesitan firma electrónica, aunque deben identificar claramente su origen. Las administraciones públicas están facultadas para expedir copias auténticas de documentos, tanto públicos como privados, asegurando su validez y eficacia. A continuación, se detallan los aspectos clave. Autenticidad y validez. Las copias auténticas realizadas por una administración son válidas en todas las demás administraciones. Tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales. Órganos competentes. Cada administración determina los órganos encargados de expedir copias auténticas, que pueden ser realizados por funcionarios habilitados o mediante procesos automatizados. Registro de funcionarios habilitados. Se debe mantener un registro actualizado de los funcionarios habilitados para la expedición de copias, garantizando la interoperabilidad entre distintas administraciones. Normas para la expedicón. Las copias electrónicas de documentos deben incluir metadatos que verifiquen su condición de copia auténtica. Las copias en papel de documentos electrónicos deben llevar un código de verificación que permita confirmar su autenticidad. La digitalización convierte documentos físicos en archivos electrónicos que reflejan fielmente su contenido. Solicitudes de copias. Los ciudadanos pueden solicitar copias auténticas de documentos emitidos por las administraciones en un plazo de 15 días. Las administraciones están obligadas a expedir copias electrónicas de documentos en papel que los interesados presenten para ser incluidos en expedientes administrativos. Excepciones. La expedición de copias auténticas de documentos notariales, registrales, judiciales y diarios oficiales sigue su legislación específica. Documentos aportados por los interesados en el procedimiento administrativo. Obligación de aportar documentos. Los interesados deben presentar los datos y documentos que las administraciones públicas exigen según la normativa aplicable. También pueden aportar otros documentos que consideren relevantes. Derecho a no aportar documentos. Los interesados no están obligados a presentar documentos que ya tenga la administración o que hayan sido elaborados por otra administración. La administración puede consultar dichos documentos, salvo que el interesado se oponga, excepto en casos de sanciones o inspecciones. Obtención de documentos. Las administraciones deberán recabar documentos electrónicamente a través de sus redes o plataformas de intermediación de datos. Los informes requeridos de otros órganos administrativos deben ser enviados en un plazo de 10 días. Presentación de documentos. No se exigirán documentos originales a menos que la normativa indique lo contrario. No se solicitarán datos o documentos que no sean exigidos por la normativa o que ya hayan sido presentados anteriormente por el interesado. Copia auténtica. Si se solicita un documento original en papel, el interesado debe obtener una copia auténtica antes de su presentación. La copia electrónica resultante debe reflejar esta circunstancia. Cotejo de documentos. En casos excepcionales, si hay dudas sobre la calidad de las copias, la Administración puede solicitar el cotejo de documentos, requiriendo la exhibición del original. Responsabilidad del interesado. Los interesados son responsables de la veracidad de los documentos que presentan. Los términos y plazos establecidos por la ley son de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades y el personal de las administraciones públicas como para los interesados en los procedimientos administrativos. Esto asegura que todos los involucrados actúen dentro de un marco temporal definido,
promoviendo la eficiencia y la transparencia en la tramitación de los asuntos administrativos. Cómputo de plazos en el procedimiento administrativo. Cómputo por horas. Los plazos establecidos por horas son hábiles, considerándose todas las horas de un día hábil. Se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde el momento de notificación o publicación del acto, sin superar las 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Cómputo por días. Los plazos expresados en días son también hábiles, excluyendo sábados, domingos y días festivos. Si la ley determina plazos en días naturales, se indicará en las notificaciones. Cómputo a partir de la notificación. Los plazos se cuentan a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto. En el caso de silencio administrativo, el cómputo empieza al día siguiente de la estimación o desestimación. Plazos en meses o años. Estos plazos también comienzan a contar desde el día siguiente a la notificación. Concluirán en la misma fecha del mes o año correspondiente. Si no hay día equivalente en el mes de vencimiento, el plazo expira el último día de dicho mes. Prórroga de plazos. Si el último día del plazo es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. Consideraciones inhábiles. Si un día es hábil en la localidad del interesado pero inhábil en la sede del órgano administrativo, o viceversa, se considera inhábil. Calendario de días inhábiles. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas establecerán un calendario de días inhábiles, que deberá publicarse antes del inicio de cada año. Funcionamiento de las administraciones. La declaración de un día como hábil o inhábil no afecta a la organización del trabajo de las administraciones públicas. Cómputo de plazos en los registros electrónicos. Asistencia para presentación electrónica. Cada administración pública publicará los días y horarios en que sus oficinas estarán abiertas para brindar asistencia en la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados. Registro electrónico. El registro electrónico de cada administración se regirá por la fecha y hora oficial de su sede electrónica, que debe contar con medidas de seguridad para garantizar su integridad. Reglas del funcionamiento del registro. Disponibilidad: permite la presentación de documentos 24 horas al día, todos los días del año. Presentación en días inhábiles: si se presenta un documento en un día inhábil, se considera realizado a la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente lo contrario. Los documentos presentados en días inhábiles se ordenan por hora efectiva, considerándose anteriores a los presentados el primer día hábil. Inicio del cómputo de plazos. El inicio del cómputo de plazos para las administraciones comienza con la fecha y hora de presentación en el registro electrónico. Esta información debe ser comunicada al interesado. Calendario de días inhábiles. La sede electrónica determinará, según su ámbito territorial, los días que se considerarán inhábiles para el cómputo de plazos en los registros electrónicos. Este calendario será el único aplicable para estos efectos. Ampliación de plazos en el procedimiento administrativo. Concesión de ampliación. La Administración puede conceder una ampliación de plazos, ya sea de oficio o a petición de los interesados, que no exceda de la mitad del plazo original. Esta ampliación se otorgará si las circunstancias lo justifican y no se perjudican los derechos de terceros. Notificación. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. Procedimientos especiales. La ampliación máxima se aplicará a procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que requieren trámites en el extranjero o involucran a interesados fuera de España. Plazos para solicitar ampliación. Tanto la solicitud de ampliación por parte de los interesados como la decisión de la Administración deben realizarse antes del vencimiento del plazo. No se puede ampliar un plazo que ya haya vencido. Recursos. Las decisiones sobre ampliación o denegación no son susceptibles de recurso, aunque se podrá recurrir la resolución final del procedimiento. Incidencias técnicas. Si una incidencia técnica impide el funcionamiento normal del sistema, la Administración puede ampliar los plazos no vencidos. Esta incidencia y la correspondiente ampliación deben ser publicadas en la sede electrónica. Tramitación de urgencia en el procedimiento administrativo. Aprobación de la tramitación de urgencia. Se puede acordar la tramitación de urgencia cuando razones de interés público lo justifiquen, ya sea de oficio o a petición del interesado.
Reducción de plazos. En este tipo de tramitación, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario se reducen a la mitad, excepto los plazos para la presentación de solicitudes y recursos. Recursos. No se puede interponer recurso contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia. Sin embargo, se podrá recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento.